Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos bien. La cuarentena de momento sigue, así que vamos a tener que seguir con las clases virtuales. Hoy el primer tema que vamos a ver se llama leyes lógicas. ¿Sí? Yo acá a la derecha les puse tres tablas de verdad. Que son las que vamos a usar, digamos. Entonces, la primera es la tabla de verdad de el entonces, ¿sí? P entonces Q. La segunda tabla de verdad que les coloqué es P y Q. Y la tercera es P O Q, ¿sí? Entonces, siempre en las dos primeras voy a poner todas las posibles combinaciones que hay de P y de Q, ¿sí? Recuerden que una proposición es cuando es una oración en donde se puede definir si es verdadero o es falso. Entonces P o va a ser verdadero o va a ser falso, no puede ser otra cosa. Entonces son todas las combinaciones que hay entre P y Q, verdadero, 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 falso, falso, verdadero o falso y falso, no hay más. Entonces, si acá en la del entonces puse los resultados, ¿sí? Cuando los dos son verdaderos, entonces va a ser verdadero. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, falso, verdadero, es verdadero, falso, falso, es verdadero. Bueno, y así con todas, ¿sí? En el i, recuerden, cuando un i es verdadero, bueno, cuando ambos se cumplen, ¿sí? Para el resto va a ser falso. Y una o, ¿cuándo va a ser verdadera? Y bueno, como es esto o lo otro, con que se cumpla alguna de las dos, por lo menos, ya va a ser verdadero. Por eso fíjense, en el primer caso, como los dos son verdaderos, bueno, es recontra verdadero. En el segundo caso, como el primero es verdadero, ya está, ya puedo poner que es verdadero. Y en el tercer caso, como el segundo es verdadero, digo también verdadero. Pero en el último, que los dos son falsos, bueno, recién ahí va a ser falso. Entonces, lo primero que dice el libro, en leyes lógicas, dice, consideremos la proposición y esta de acá. ¿Sí? Entonces dice, bueno, hay que considerarla, analizarla. ¿Qué significa eso? Hacer una tabla de verdad. Entonces acá me adelanté y ya coloqué el cuadro, ¿sí? O la tabla de verdad. En las dos primeras columnas están todas las posibles combinaciones de P y Q. Y después tengo que ir analizando, pero de aparte, ¿sí? Esto es como separar en términos, ¿sí? Primero tengo que resolver la parte del paréntesis, después tendré que resolver la parte del corchete y después tendré que resolver absolutamente todo, ¿sí? Pero es como separar en términos. Bueno, entonces analizo la parte más chiquita, P entonces Q. Y acá tengo los valores de verdad. Entonces, bueno, me voy fijando en una implicación o en un entonces, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. ¿Por qué? Porque lo dice esto de acá. Cuando es verdadero y falso, es falso. ¿Por qué? Porque está definido así. O sea, estas tablas que están a su derecha son definiciones. No hay que analizarlas. Tienen una cierta lógica, ¿no? Que era lo que hablábamos la clase pasada, pero son como definiciones. Entonces, bueno, el tercero, falso y verdadero. Bueno, ¿cómo es falso y verdadero? Falso y verdadero es verdadero. Bueno, verdadero. Y falso, falso, me fijo acá, verdadero. Listo. Ya analicé P entonces Q. Bueno, ahora tengo que analizar P entonces Q y P. ¿Sí? P entonces Q y P. Entonces, ¿qué digo? P entonces Q, tengo el resultado. Ahora no me pongo a analizar P entonces Q como P es verdadero y Q. No, ahora analizo todo este valor, todo este resultado que lo tengo anotado por acá. ¿Sí? Entonces, digo, P entonces Q es verdadero. ¿Y P cómo era? P también es verdadero. Entonces, la primera parte sería verdadera y la segunda también. Entonces estaría en este caso de acá. ¿Sí? Y eso sería verdadero. Ahora, si no recuerden, una i, ¿cuándo era verdadera? Cuando de los dos lados era verdadero. Si hay un lado que es falso, ya está. O sea, si P entonces Q es falso,
Listo, si yo le sumo y P también va a ser falso. O si P es falso, bueno, también va a ser falso directamente, porque el I es solamente verdadero cuando de los dos lados es verdadero. Entonces, acá me fijo, el P entonces Q, ¿cómo es? Es falso. ¿Y la P cómo es? Es verdadero. Bueno, pero ya el primero es falso, así que en este caso será falso. El tercero, P entonces Q ¿cómo es? Es verdadero. Bueno, entonces va a depender del valor de P. P ¿cómo es? Es falso. Bueno, entonces es falso. ¿Por qué? Porque yo necesito que de los dos lados sea verdadero. Y acá lo mismo, P entonces Q ¿cómo era? Era verdadero. Pero mi P como era falso, entonces acá también va a ser falso. ¿Sí? Es como que le voy sumando. Bueno, ahora, yo ya tengo el resultado de todo esto de acá, ¿sí? Que viene siendo esta columna de acá. Entonces, ahora tengo que analizar la implicación o el entonces. Y digo, bueno, la primera parte, que es todo este bodoque, digamos, yo tengo los resultados en esta columna y digo, bueno, en esta primera columna es verdadero. Verdadero es la primera parte. ¿Y Q cómo es? Bueno, me fijo, Q es verdadero. Entonces tendría verdadero y verdadero. Entonces la implicación sería verdadera. Ahora, en el segundo, todo este bodoque que está al comienzo, ¿cómo es? Es falso, porque me lo dice por acá. ¿Sí? Entonces, en las implicaciones, siempre que yo arranque con falso, que es esta y es esta, siempre van a ser verdaderas las dos. Entonces, en esta, como arranca con falso, acá va a ser verdadero. En el tercer y en el cuarto caso, lo mismo, porque ya la primera gran parte ya la analicé de este lado y en los tres últimos era falso. Entonces, o estoy en este caso o estoy en este otro. Así que van a ser ambas verdaderas. Bueno, entonces, ¿cómo es el resultado? ¿Cómo es considerar absolutamente esta proposición compuesta? ¿Compuesta por qué? Porque tiene varias proposiciones adentro. Más allá del valor que tenga P y Q, que son todos estos de acá, yo sé que el análisis de todo, o sea, el resultado, que es esta columna, siempre me da verdadero. O sea que no interesa cuánto valga P o cuánto valga Q, siempre me va a quedar verdadero en todas las posibles combinaciones que haya. Entonces, cuando yo analizo con mi tabla de verdad y me da como resultado que todas son verdaderas, ahí digo que es una ley lógica, ¿sí? Porque se cumple siempre, o sea, es siempre verdadero. Además de la definición de ley lógica, se le dice también tautología. Tautología. O ley lógica. Entonces, siempre que me dé todo verdadero, voy a decir que es una tautología o ley lógica. Ahora, hay otra definición que dice contingencia. Cuando acá en el resultado me da algunos verdaderos y algunos falsos, tiene que haber un poco de los dos. Voy a decir que es una contingencia. ¿Sí? Primero definimos tautología. ¿Cuándo era tautología? Cuando todo el análisis de la tabla siempre me da verdadero. Ahí digo que es tautología. Ahora, cuando me da un poco verdadero y un poco falso, voy a decir que es una contingencia. Y podría ser otro caso que me dé todo falso. Falso. O sea, que siempre sea falsa. Cuando siempre es falso, voy a decir que es una contradicción. ¿Sí? Entonces, son estas tres que hay que saber. Porque yo en algún momento puedo dar una proposición compuesta como esta del libro y les voy a pedir por favor que ustedes me digan si se trata de una tautología, de una contingencia
o de una contradicción. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es armar la tabla de verdad y fijarse en el resultado. En el resultado, en este caso, como era todo verdadero, dije, bueno, es una tautología. Pero si me da un poco verdadero y un poco falso, contingencia. Y si me da todo falso, contradicción. Siguiendo un poquitito, hay algunas leyes lógicas que se utilizan seguido, digamos. ¿Qué es una ley lógica? Repito, cuando yo hago mi tabla de verdad y resulta que para cualquier valor de P o de Q o de todas las proposiciones que haya, siempre me dé verdadera. ¿Sí? Cuando siempre me da todo verdadero, digo que es una ley lógica. Entonces hay algunas que se usan bastante. Están en la página 9. Bueno, la primera se llama involución. ¿Sí? Involución. ¿Y qué dice? Dice que no, entre paréntesis, no P, sí, solo sí, P. Bueno, el sí, solo sí, lo vamos a interpretar como un equivalente. ¿Sí? Como un equivalente. Entonces, esto que está acá, que les estoy escribiendo, está mal, pero está bueno que lo piensen así. Como que escribir no P es lo mismo, es igual a escribir P. ¿Sí? Porque son equivalencias. O sea, no P equivale a decir P. ¿Sí? Es como una especie de igual, aunque no es un igual, es una equivalencia y es un sí y solo sí. Pero a grandes rasgos, digamos, cuando yo niego algo que ya estaba negado, en realidad lo estoy aceptando. ¿Sí? Por ejemplo, P es decir, esta virome es azul. Decir, o sea, mi P sería esta virome es azul. Si yo niego eso con el no P, voy a decir esta virome no es azul. Y ahora, si yo niego todo esto de acá, lo niego, ¿qué pasa? Digo, no es azul negado, o sea, no es cierto que no es azul. Y bueno, entonces estoy diciendo que mi lapicera es azul. ¿Sí? Es un poco un trabalenguas, pero creo que se entiende. Cuando yo niego dos veces, en realidad lo estoy aceptando. Bueno, esa es involución. Después hay otra, idempotencia se llama. Idempotencia. ¿Y qué dice? Dice P y P es equivalente a P. ¿Sí? Todas estas en realidad no hay que aprendérselas de memoria porque uno está bueno que lo pueda ir pensando. ¿Sí? Porque si yo digo, esta lapicera es azul y esta lapicera es azul y esta lapicera, o sea, yo podría escribir así, P y P y P y P y P. Y las veces que tenga ganas de escribirlo. ¿Y cómo lo leería? Diría, esta lapicera es azul y 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 esta lapicera es azul. Con que diga una vez sola, esta lapicera es azul, ya está. No hace falta repetir la misma información. Y esta lapicera es azul y esta lapicera... O sea, ustedes ya entendieron, la lapicera es azul. O sea, no hace falta que yo escriba P y P y P y P y P y P porque estoy repitiendo la misma información. Eso es lo que dice la idempotencia. Si yo tengo P y P, y es solamente P. O sea, en vez de escribir P y P, puedo escribir directamente P solita, que ya es equivalente. Y lo mismo P o... Esperen. P o P. Es equivalente también a decir P. Es esta lapicera es azul o esta lapicera es azul y podría agregarle o esta lapicera es azul o... Entonces se entiende que con que lo diga una sola vez ya alcanza, no hace falta que ponga P o P o P o P siempre, ¿sí? Entonces
Repetir información es al divino botón, ¿sí? Yo directamente con una sola P, eso es equivalente. Bueno, esa es la idempotencia. Conmutatividad. Bueno, estas propiedades ya les suena a ustedes, ¿sí? Yo tengo que P o Q es equivalente a Q o P. Conmutatividad viene de conmutar, ¿sí? O sea, de dar vuelta. Es lo mismo escribir P o Q que Q o P. Es lo mismo, ¿sí? Es como que yo diga, esta virome es azul o es de trazo fino. Es lo mismo que yo diga, es de trazo fino o esta lapicera es azul. La información es la misma. Que esté al principio o que esté al final da exactamente lo mismo. Por eso puedo conmutar. Bueno, y lo mismo sucede para P y Q. Es equivalente a decir Q y P. ¿Sí? ¿Se entiende? Puedo conmutar. Bueno. Asociatividad. Esperen un poquito que lo escribo mejor. Asociatividad. Es como las mismas propiedades que yo tenía con los números, ¿sí? Con la suma, con la resta, con la multiplicación, con la división. Bueno, vienen siendo las mismas, digamos. Equivalente P, Q, R. Y acá le voy a poner O. Asociatividad significa que yo puedo asociar como se me dé la gana. Entonces, si yo asocio P o Q y después o R, es lo mismo que si yo asocio Q o R y después le uno P. ¿Sí? Entonces, son equivalencias. Bueno, esto mismo verifica también para lo que es la I. Yo puedo asociar P y Q y después IR o P y asociar Q y R. Es exactamente lo mismo. Distributividad. Distributividad. Y ya se imaginarán que es como una especie de distributiva. ¿Sí? Porque esto no deja de ser también matemática. No se ve, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escribirlo de vuelta. Perdón, pero se me complica un poquitito. Lo voy a escribir más chiquitito. P o Q y R es equivalente a P y R o Q y R. ¿Sí? ¿Cómo pienso esto? Miren esto de acá. Yo tengo P o Q y R. Y a mí me cuesta adivinar todo esto. ¿Sí? Me cuesta. Es como que lo tengo que pensar mucho. Bueno, imagínenselo por un instante que esto es 2 más 3 por 4. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? Y bueno, va a ser a 2 por 4
más 3 por 4. ¿O no? Eso lo saben hacer. Bueno, entonces, si acá yo tengo una O, y bueno, esta O de acá, discúlpenme, la tengo de este lado, ¿sí? Esta O de acá la tengo en el medio, ¿sí? Y si yo acá tengo una multiplicación, que es esta de acá, las voy a tener las dos adentro de los paréntesis, ¿sí? Los tengo en este lado y en este lado. O sea, a lo que voy, funciona igual que una distributiva común de suma y multiplicación, ¿sí? O sea, no es más que eso. A mí me gusta pensarlo así porque me resulta un poquito más fácil. Bueno, la distributividad también se da cuando es al revés, cuando yo tengo P y Q o R es equivalente a decir P o R y Q o R. ¿Sí? Leyes de Morgan. Bueno, las leyes de Morgan son dos, únicamente dos. ¿Cuáles son las leyes? Estas que les estoy escribiendo. Cuando yo quiero negar P o Q, es equivalente a decir no P y no Q. Y cuando yo quiero negar un paréntesis que diga P y Q, es equivalente a decir no P o no Q. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta pensarlo como si fuera una distributiva. ¿Sí? Distribuyo para el primer término y para el segundo término. Entonces, fíjense, yo tengo que negar un paréntesis que es P o Q. ¿Y qué pasa? La negación se me distribuyó, digamos. Tengo no P y tengo no Q. Pero ¿qué pasa con el I? El I se me transformó en una... Perdón, el O se me transformó en una I. Y lo mismo al revés. La I se me transformó en una O. ¿Sí? Entonces, resumiendo, siempre que yo tenga un término, ¿sí? Esperen que... Ahí está. Siempre que yo tenga que negar un término en donde haya una O o una I, simplemente tengo que distribuir la negación y invertir el conectivo que tenía. Si era una O, me va a pasar a ser una I, y si era una I, me va a pasar a ser una O. Eso solito. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y eso por qué? O sea, ¿cómo estoy seguro de que eso sea así como lo estoy planteando? Bueno, por suerte, las tablas de verdad lo que me permiten es demostrar cada cosa que yo esté planteando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto de acá, miren. Voy a copiar la primera. Simplemente copio la primera. ¿Y qué hago? Me hago una tabla de verdad. Como ustedes recuerdan, siempre en las primeras dos columnas de la tabla de verdad yo ponía mi P y mi Q, ¿no? Bueno, ahora no lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo de una manera que les va a resultar más fácil y más cortita. Y ahora van a entender por qué. Yo ahí lo que hice fue copiar la proposición compuesta que quiero analizar.
¿no? Y después la fui dividiendo en columnas, ¿sí? Entonces, ¿cómo eran? Miremos esta de acá perdón. Miremos entonces la primera tabla de verdad. Yo tenía en la primera columna P. ¿Y qué ponía en P? Ponía verdadero, verdadero, falso, falso. Y en Q, ¿qué ponía? Ponía verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, esto, en vez de tenerlo adelante, voy a agarrar cualquier columna, una que tenga P, y voy a poner eso de ahí. Voy a poner verdadero, verdadero, y al Q le voy a poner verdadero, verdadero. Espérenme un segundito. Falso, 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 falso. Entonces yo ya tengo mi P en donde diga verdadero, verdadero, falso, falso, y mi Q que diga verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, tengo como decir las dos primeras columnas, pero directamente utilicé parte de toda la proposición compuesta. Entonces, si acá mi P es verdadero, la negación de P, ¿cómo será? Y si P es verdadero, la negación de P será falso. Entonces yo lo único que voy haciendo es completando la tabla, ¿sí? Si acá como P es verdadero, a no P va a ser falso. Como P es verdadero, mi no P va a ser falso. Acá P es falso, entonces negarlo, cuando yo niegue P me va a quedar verdadero, y acá lo mismo, me va a quedar verdadero. Y no Q en la última columna, tengo no Q, y bueno, será invertir los valores de Q. Para cuando yo tengo verdadero, negarlo va a ser falso, cuando tenga falso va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Simplemente invertí. El Q era verdadero, no Q es falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Se entiende eso, no? Bueno, entonces, una I. Analizo esta columna de acá. Tengo una I. En la I, ¿cuándo una I era verdadera? Cuando de los dos lados era verdadera. Y acá de los dos lados tengo falso. Bueno, entonces esa de ahí será falso. Acá tengo una falsa y otra verdadera. Bueno, es falsa. ¿Por qué? Porque de este lado es falso. En la tercera pasa lo mismo. De un lado tengo falso, así que será falso. Y en el último es verdadera de los dos lados. Bueno, entonces en este único caso voy a decir que es verdadero. ¿Sí? Entonces analicé toda esa primera parte. Ahora voy a analizar esta columna de acá. ¿Sí? O sea, el paréntesis estoy analizando. Digo, tengo una O. ¿Cuándo una O era verdadera? Bueno, cuando al menos una de las dos es verdadera. Entonces, acá de los dos lados es verdadero, así que va a ser verdadero. Acá tengo un verdadero en la P, entonces va a ser verdadero. Acá tengo un verdadero, pero de la Q, entonces va a ser verdadero. Y acá, cuando ninguna de las dos es verdadera, o sea, cuando las dos son falsas, recién ahí mi O va a ser falsa. ¿Sí? Entonces acá va a ser falsa. Bueno, ahora me faltaría analizar la negación esta de acá. Pero negar, ¿qué cosa? Negar todo el paréntesis. ¿Y el resultado del paréntesis dónde lo tengo? Y lo tengo acá, en esta columna. Acá puse todos los resultados. Entonces, si acá mi paréntesis era verdadero, negarlo y me va a quedar falso. O sea, negarlo es poner el contrario. Mi paréntesis en la segunda fila era verdadero. Bueno, entonces si lo niego va a ser falso. Acá lo mismo, era verdadero, si lo niego va a ser falso. Y acá, como mi resultado era falso, al negarlo me va a quedar verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que tengo que analizar, me falta esta columna, que recién esta columna va a ser el resultado del análisis de todo. Entonces, ¿cuáles me tengo que fijar yo? Y me tengo que fijar los resultados de este lado, que está acá el resultado de este lado, me queda falso, 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 verdadero.
Y los resultados del segundo lado. Pero el segundo lado, los resultados, ¿dónde estaban? Estaban acá. ¿Sí? Entonces, la doble implicación, no les puse la tablita de verdad acá, pero la doble implicación, o el sí, solo sí, es verdadero cuando de los dos lados tengo el mismo valor de verdad. ¿Sí? O sea, para que sea verdad esto, tengo que tener o falso, falso, o verdadero, verdadero. ¿Sí? El sí, solo sí. Entonces, mi doble implicación es verdadera cuando de los dos lados tienen el mismo valor de verdad. Entonces, fijémonos. De un lado tengo falso, porque este es el resultado de todo el lado. Y del otro lado tengo, ¿qué cosa? Falso también. Entonces, los dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, el sí, solo sí, es verdadero. ¿Sí? Así lo puedo borrar. Ahí está. En el segundo caso, tengo falso y tengo falso. Entonces, también es verdadero. En el tercero, tengo falso y falso. También es verdadero. Y en el cuarto, tengo verdadero y verdadero. También es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el resultado de todo ese análisis me queda esta columna acá, que son todas verdaderas, ¿sí? Son todas verdaderas. Entonces esto lo defino como una tautología o como una ley lógica. O sea, significa que todo esto de acá, todo ese análisis, que es el que yo analicé con mi tabla de verdad, siempre es verdadero. O sea, no interesa los valores de P y de Q, que uno sea verdadero, el otro sea falso. Este racionamiento, este de acá, siempre, siempre va a ser todo verdadero, por lo tanto será una tautología o una ley lógica. Por lo tanto, es lo mismo escribir no P o Q que escribir no P y no Q. O sea, si esto es verdadero, esto va a ser verdadero. Si esto es falso, esto va a ser falso, porque son equivalentes. Son dos cosas que son equivalentes. Y con esta tabla de verdad que les armé, está demostrado que no interesa los valores que tenga P y Q, siempre me va a quedar algo verdadero. Analicemos ahora la segunda ley de Morgan, ¿sí? Y me gustaría que ustedes vayan como adelantándose a lo que más o menos voy diciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es copiar lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Y después voy a ir separando, ¿sí? Primero yo tengo este paréntesis de acá, ¿sí? Pero dentro del paréntesis tengo mi P y mi Q y en el medio tengo una I. Y del otro lado, bueno, tengo que analizar todo esto. Pero todo esto se divide con una O que hay ahí en el medio. ¿Sí? Entonces, ahí hago mi división. Tengo que agarrar una columna de P y una columna de Q. Tengo que agarrar alguna. Entonces, agarro la primera. Y digo, bueno, verdadero, verdadero. Agarro Q, verdadero, verdadero. Falso, 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 falso. Ahí arranqué. Ahí es como que tengo la tabla en cero. Simplemente le cargué los posibles valores que tenga P y Q. El resto va a depender de lo que yo haya definido. Lo primero que defino es esto, mi P y mi Q, con todos los posibles valores. Entonces, empiezo por los más fáciles, ¿no? Si yo tengo un no P, y bueno, es agarrar el valor de P y negarlo, o sea, el contrario. Bueno, entonces va a ser falso acá, verdadero acá y verdadero acá. O sea, al revés de mi P. Ahora Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, entonces va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Es simplemente invertirlo. Falso, verdadero, falso, verdadero. Invertí todos los de Q. Ahora tengo una O acá. ¿Sí? Tengo una O.
una O cuando era verdad, cuando al menos una de las dos era verdadera. En el primer caso, fíjense, las dos de los dos lados son falsos, entonces acá va a ser falso. Acá tengo una verdadera, entonces esto va a ser verdadera. Acá tengo otra verdadera, entonces el O va a ser falso. Y en el último tengo las dos verdaderas, así que el resto va a ser verdadero, verdadero y verdadero. Analizo ahora las I. ¿Sí? Tengo la I cuando era verdad, cuando de los dos lados era verdadero. Entonces, en el primer caso va a ser verdadero. En el segundo caso yo ya tengo una que es falsa, así que mi I va a ser falsa. En el tercer caso tengo también una que es falsa y en el último caso tengo todas que son falsas. Entonces quedará todo falso, 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 falso. Y negarlo, ¿qué es? Es agarrar el resultado de esa I y invertirlo. ¿Sí? Entonces, como el resultado de la I en el primero era verdadero, al negarlo me va a quedar falso. Y en las otras tres, que era falso, al negarlo me va a quedar verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces ahora me queda por analizar la última, que es el resultado. Entonces, ¿qué columnas tengo que analizar? Y tengo que analizar el resultado de la primera parte, que está en la negación, y el resultado de la segunda parte, que está en esta columna de acá, que es la O. Entonces, el valor de verdad de sí, solo sí, o de una doble implicación, era verdadero cuando de los dos lados tenía el mismo valor de verdad. En el primer caso tengo falso y falso, así que va a ser verdadero. En el segundo caso tengo verdadero y verdadero, va a ser verdadero. En el tercero lo mismo y en el cuarto lo mismo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que esto de acá es una ley lógica o una tautología. ¿Sí? Tautología o ley lógica. Bueno, entonces, tanto la primera como la segunda se verifican. O sea, estas dos son dos leyes lógicas. Por eso se llaman ley de Morgan. ¿Sí? Entonces, ahí quedan demostradas. Bueno, si se fijan, después en el libro, ¿no? En la página 10, tienen un ejemplo, el 1.8, en donde, ¿qué es lo que hace? Es analizar lo que dice de la distributividad. ¿Sí? Entonces, da la proposición compuesta de la distributividad, que es esta de acá, P o Q y R, y dice que es equivalente a P y R o Q y R. Entonces, yo quiero analizar esto, a ver si tiene razón o no tiene razón. Entonces, para ver si tiene razón o no tiene razón, armo una tabla de verdad, que es esto de acá. Y esta vez la voy a hacer un poquitito más grande. ¿Por qué? Porque resulta que esto tiene tres proposiciones. Tiene P, Q y R. Entonces voy a tener que hacer más combinaciones. ¿Cuántas combinaciones? Ahora le voy a decir. Siempre la cantidad de filas que ustedes tengan que hacer es 2 elevado a la cantidad de proposiciones que ustedes tengan. En el caso, por ejemplo, en estas que tenemos acá, que las copié al principio, ¿cuántas proposiciones teníamos? Teníamos 2. O sea, ¿cuántas letras? Teníamos P y Q. Entonces sería, en ese caso, 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Bueno,
Exactamente, si yo cuento tengo si yo cuento tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, en, en esta de P, Q y R, resulta que yo tengo tres letras, P, Q y R. Entonces acá serían 3. Y 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 8. Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso hice 8. Bueno, eso al margen, ¿no? Pero siempre voy a tener o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, o 64. Siempre potencias de 2, ¿sí? Todas potencias de 2. Bueno, ¿cómo voy dividiendo esto? Yo lo que quiero analizar es si son equivalentes, ¿sí? O sea, si todo este primer tramo es equivalente a todo este primer tramo. O sea, si de un lado tiene el mismo valor de verdad que del otro. Eso sería que fuese equivalente. Entonces, voy dividiendo un poquitito más por acá. Es como que voy separando las letras, las proposiciones, ¿no? Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, ahí separé todas las letras. Entonces, yo tengo que definir valores para P, para Q y para R. O sea, si son tres proposiciones, yo tengo que definir yo, a mi antojo, tres columnas. Si yo tuviera dos proposiciones, yo tengo que definir dos columnas. En su defecto, que yo tenga 5 proposiciones, voy a tener que definir 5 columnas. Entonces, siempre el truquito es poner la mitad y la mitad. Supongamos en la letra P, ¿no? Voy a poner la mitad verdaderas. Verdadera, 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 verdadera. Como son 8, voy a tener 4 verdaderas y 4 falsas. Ahora mi letra Q. Voy a poner lo mismo, la mitad verdadera y la mitad falsa. Pero, ¿qué mitad? La mitad de estas de acá, de las que eran verdaderas para la anterior. Entonces, en mi Q voy a poner mitad verdadero y mitad falso. Pero las mitades de la mitad de P, ¿sí? Entonces, si yo tenía 4 verdades, yo acá voy a tener 2 y 2 falsos, ¿sí? Bueno, lo mismo para la mitad de falsos. A ver. Sí, entonces yo tengo acá todas estas que son falsos. Bueno, la mitad voy a poner verdadera y la otra mitad falso. Listo. ¿Y ahora qué hago? La R me falta definir. Bueno, de estas verdad, de estas dos, voy a poner la mitad. O sea, me quedaría verdadero falso y acá me verdadero falso, verdadero falso, verdad. Siempre va a ir alternado. Verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. ¿Sí? Entonces, ahora sí la tabla ya está lista como para empezar. Bueno, lo primero que tengo que hacer es completar todo lo que pueda completar. Acá yo tengo P. Entonces, esta P, esta columna, va a tener que ser idéntica a esta columna. Entonces, lo único que hago es copiarme de la columna. Si ya la definí yo, bueno, tiene que ser igual. Listo. Ahora mi R. Esta R de acá. Bueno, ¿de dónde la saco? De la R que yo puse, que era verdadero, falso, verdadero, falso, verdad. Bueno, entonces esto va a tener que ser exactamente la misma. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es simplemente
copiarme. Bueno, tengo una Q. ¿Mi Q cómo era? Era verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero. Ahí está. Y tengo de vuelta R. R cómo era? Era verdadero, falso, o sea, alternado. Bueno, entonces copio todo alternado también. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, supongo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a analizar este paréntesis de acá. Este de acá. Y tengo una I en el medio. ¿Cuándo una I era verdadera? Cuando de los dos lados era verdadera. ¿Sí? Si no, para cualquier otro caso va a ser falsa. Entonces, acá va a ser verdadera. Acá no tengo los dos verdaderos. Acá sí. Entonces este va a ser verdadero. Acá no tengo los dos verdaderos. Y en estos cuatro ninguno, porque de la primera columna tengo todos falsos. Así que el resto va a ser falso. Falso, 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 falso y falso. Bueno, bárbaro. Voy a analizar ahora la segundo paréntesis. Tengo una I. La I, recuerden, era verdadera cuando de los dos lados es verdadero. Entonces, acá va a ser verdadero, acá no, porque ya tengo una falsa. Acá tampoco, acá tampoco. Acá sí va a ser verdadero. En este no y en el último no. ¿Sí? Porque la I es solamente verdadera cuando de los dos lados tengo verdadero. Listo. Bueno. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es analizar esta de acá, que es una O. La O, ¿cuándo era verdadera? Cuando al menos una de las dos era verdadera. Pero esta O, ¿qué columnas me tengo que fijar para poder definirlas? Y la de los resultados, o sea, de esta columna y esta otra columna. ¿Sí? Entonces, acá, si yo tengo verdadero o verdadero, y va a ser verdadero. Si yo tengo falso o falso, y en este caso va a ser falso. Vamos a hacer una por una mejor acá. Falso. ¿Por qué falso? Porque el resultado del primero era falso y el resultado del segundo también era falso. Acá el resultado del primero ya es verdadero. Bueno, entonces acá va a ser verdadero. Y acá no me interesa si es verdadero o falso. Total, ya cumplió de un lado, listo, ya digo que es verdadero. Acá es falso de un lado y falso del otro. Entonces acá en el medio será falso. Acá es falso y verdadero, bueno, pero tengo un verdadero, del lado derecho tengo un verdadero, así que le voy a poner verdadero. Acá tengo falso y falso, bueno, falso y falso va a ser falso. Falso y falso será falso, falso y falso será falso. Bueno, ya terminé. Esperen que... Ahí está. Bueno, vamos del otro lado. O sea, la segunda parte, o sea, todo esto, yo ya lo analicé. ¿En dónde está el resultado? En la flechita esta que marqué. Empiezo a analizar este paréntesis de acá, que sería lo más chiquitito. Y es una O. ¿Sí? Entonces, una O era verdadera cuando al menos una de las dos era verdadera. En este caso son las dos verdaderas, así que sí. Acá también. Acá tengo la primera que es verdadera, así que va a ser verdadero. Acá tengo la primera que es verdadero, va a ser verdadero. En este de acá
mi B, ya de este lado es B, así que va a ser verdadero, de este lado va a ser. Y en los dos últimos, que es falso y falso de los dos lados, bueno, recién ahí será falso y falso. Bueno, bárbaro. Sigamos. Ahora voy a analizar esta de acá, la I. Pero, ¿cuáles tengo que analizar para contestar esa I? Y los resultados de este y del R. ¿Sí? Esas son las dos que tengo que analizar. Entonces, una I era verdadera cuando de los dos lados era verdadero. Entonces, verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero y falso, ya no. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Recuerden que el I solamente es verdadero cuando de los dos lados tengo verdadero. Bueno, en este caso, verdadero y verdadero va a ser verdadero, porque de los dos lados tengo así. Verdadero y falso, bueno, será falso. Falso y verdadero será falso. Falso y falso será falso. Bueno, bárbaro. Entonces, ya casi que tengo la tablita. Ahora, ¿dónde está el resultado de toda esta primera parte? En esta de acá, en mi I, ¿sí? Es ahí está, esa de ahí. Entonces, la doble implicación o el sí solo sí, este de acá, era verdadero cuando de los dos lados yo tengo verdaderos. ¿No? Voy a remarcar también de arriba y, bueno, borro el título y esta de acá. Entonces, en el primero tengo verdadero de un lado y verdadero del otro. O sea, los dos con el mismo valor de verdad. Entonces, va a ser verdadero. En el segundo tengo falso de un lado y falso del otro. O sea, el mismo valor de verdad. Verdadero. En el tercero tengo verdadero por acá y verdadero por acá. Entonces es verdadero. En el cuarto tengo falso por acá y falso por acá. Los dos son iguales, son falso y falso, entonces es verdadero. En el que le sigue tengo verdadero acá y verdadero acá. Verdadero. En el que sigue tengo falso por acá y falso por acá, así que va a ser verdadero. En el otro tengo falso por acá y falso por acá, va a ser verdadero. Y en el último tengo falso por acá y falso por acá. Entonces, verdadero también. ¿A qué concluyo? Entonces, como el resultado, que es esta columna, me dice que son todos verdaderos, yo voy a decir que es, ¿qué cosa? Una tautología o una ley lógica. O lo que también quiere decir de que toda esta primera parte, todo esto de acá, es equivalente a todo esto de acá. Más allá de los valores de verdad que tenga P, Q y R. Va a ser siempre cierto, va a ser siempre verdadero. ¿Sí? Bueno, esta es la tablita de la distributividad, en donde en el paréntesis tengo una O y afuera tengo una I. Si se animan, intenten hacer la otra tabla de verdad para cuando yo en el paréntesis tengo una I y afuera tengo una O, ¿sí? Usando estas mismas estrategias. A ver si les sale. El segundo tema que vamos a ver hoy es implicaciones asociadas, ¿sí? Que no son más que nombres, digamos. Yo tengo P entonces Q, tengo Q entonces P, tengo no P entonces no Q y tengo no Q entonces
no P. Y al primero lo llamo directo, al segundo lo llamo recíproco, al tercero lo llamo contrario y al cuarto lo llamo contrarrecíproco. ¿Sí? Es como que si a esto yo lo llamo directo, al que está dado vuelta, digamos, le digo recíproco, al que tiene negado de ambos lados le digo contrario, y al que está negado de los dos lados y encima dado vuelta le digo contrarrecíproco. Lo más interesante de todo esto es que a mí me dicen que P implica Q es equivalente a su contrarrecíproco, ¿sí? O sea, no Q, entonces no P. Y a mí me dicen que es equivalente. Bueno, pero yo tengo dudas de que el libro esté bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una tablita de verdad y quedarme más tranquilo. Igual supongo que ustedes pueden dormir tranquilamente sin demostrar esto, pero bueno, tratemos de empezar a usar las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla de verdad. ¿Cuántas letras tengo? Tengo P y Q. Entonces va a ser 2 a la 2, o sea, 4. O sea, yo tengo que dividir a todas mis filas en 4. ¿Sí? Bueno. Entonces, a P voy a poner la mitad verdadero y la otra mitad falso. Falso. Ahí está. Y a mi Q voy a poner verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno. No Q. No Q, ¿qué es? Agarrar la columna de Q y dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, acá va a ser verdadero, verdadero. Y acá va a ser falso, falso. Bueno, no P, que es agarrar las de P y dar las vueltas. Entonces acá será falso, falso. Y el último será verdadero, verdadero. Bueno, listo. Ahora tengo que analizar, vamos a analizar esta de acá. Es una implicación. Cuando los dos son verdaderos, voy a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque lo tengo por acá. ¿Sí? Verdadero y falso. Este era el único caso en donde esto era falso. Y cuando empiezan con falso, yo ya sé que va a ser siempre verdadero. Entonces verdadero y verdadero. Listo. Analizo del otro lado la implicación. Es la misma. Si arrancaba con falso, ya era verdadero. Verdadero y falso. Bueno, como empieza con verdadero y el consecuente es falso, bueno, ahí voy a decir que es falso. Perfecto. Falso. Este arranca con falso. Así que voy a poner verdadero. ¿Por qué digo arranca con falso? Porque fíjense, los dos que arrancan con falso, los dos son verdaderos. Entonces, si yo ya veo que arranca con falso, ya le puedo poner directamente verdadero. Verdadero y verdadero. Bueno, va a ser verdadero. Listo por acá. Ahora, me falta analizar la doble implicación. La doble implicación, o el sí solo sí, era verdadera cuando de los dos lados tenía el mismo valor de verdad. Entonces, en el primero tengo verdadero y verdadero. Los dos son iguales, verdadero. Falso y falso. Los dos son iguales, verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente lo que me habían dicho
era verdadero, ¿sí? Porque esto es una tautología o una ley lógica. O sea, lo pude demostrar, ¿sí? Bueno, después el libro también nos dice otra cosa más. Dice siempre que los contrarrecíprocos son equivalentes. O sea, si yo tengo Q, entonces P, si yo los doy vuelta, o sea, pongo primero P y después Q, son contrarrecíprocos, así que los tengo que negar los dos. Dicen que los contrarrecíprocos son equivalentes, ¿sí? Entonces, podría armar mi tabla de verdad y demostrarlo. De la misma manera de la anterior. ¿Sí? Bueno, este también se lo dejo a ustedes para que lo hagan. Bueno, y el último tema de hoy es negación de una implicación. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen que P, entonces Q, es equivalente a decir no P y no Q. A mí me dicen eso, que estas dos cosas son equivalentes. ¿Sí? Me dicen que escribir P entonces Q es lo mismo que escribir la negación de P y no Q. Bueno, ¿qué tengo que hacer para darme cuenta si lo que me están diciendo es verdadero o es falso? Mi tabla de verdad. Entonces, acá tengo dos letras. Por lo tanto, tendré 4 filas. Separo mis letras de los conectivos que tengo. Ahí está. Y empiezo a definir valores para P y valores para Q. Bueno, a ver. Ahí está. Para P puse verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q puse verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora lo único que tengo que hacer es copiarme. En esta columna de acá que es P, bueno, copio los valores de P. Y no Q es negar a esta columna de acá. Entonces va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que analizar? Vamos a analizar esta I de acá. Cuando una I era verdadera, cuando de los dos lados era verdadero. Acá es falso, ¿no? Porque tengo la segunda que es falsa. Acá sí tengo las dos verdaderas. Bueno, entonces, verdadero. Acá tengo falso y falso. Y en el último, la primera es falsa. Así que también será falso. Falso, falso. Y ahora tengo que analizar esta columna de acá, que es negar todo el paréntesis. Y el resultado del paréntesis es lo que tenía acá. Entonces es dar vuelta todo lo que yo tengo de este lado. Entonces voy a poner, como es falso acá, voy a poner verdadero. Como es falso acá, voy a poner verdadero, verdadero. Y al que me queda, voy a poner falso. Porque di vuelta el otro. La implicación. Yo tengo verdadero y verdadero. En ese caso era verdadero. El único caso que era falso era cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Entonces acá va a ser falso. Para el resto va a ser verdadero, verdadero y verdadero. ¿Sí? Que es
de acá que yo lo saco. Bueno, ahora sí estoy en condiciones de poder contestar la doble implicación a ver si es verdadera o es falsa. Recuerden que era verdadera cuando de los dos lados tenían la misma valor de verdad. Bueno, por un lado tengo verdadero y por el otro lado tengo verdadero. Porque el resultado de esto está en la negación. Y el resultado de lo primero está en esta columna de acá, que era el entonces. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero, porque tienen el mismo valor de verdad. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como todo esto me dio siempre verdadero, eran cosas equivalentes. O sea, era exactamente lo mismo. A ver. Era exactamente lo mismo escribir P implica Q que escribir la negación de el paréntesis P y no Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas dos cosas son iguales, son equivalentes. Entonces, en el libro, ¿qué me dice? Me dice como esto. Por eso decía que se piensa como una especie de igual, aunque no lo sea, ¿no? Como para llevarlo un poco más a la escritura de matemática. Entonces, en el libro me dice que si yo le aplico una negación de un lado, o sea, de la primera parte, para que yo mantener la equivalencia, tengo que negarlo también del otro. Es como que niego miembro a miembro de los dos lados. ¿Se entiende? ¿Sí? Estoy negando de un lado y del otro. Entonces, de este lado es, por eso el título, negación de una implicación. O sea, estoy negando una implicación genérica P, entonces Q. ¿Y acá qué pasa? Acá yo tengo una negación de otra negación. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando yo tenía no P? Habíamos dicho que esto era equivalente a escribir P solo, ¿no? O sea, sí, solo sí, significa equivalente. A lo que voy, que escribir no P es lo mismo que escribir P. Entonces, escribir no dos veces y todo un paréntesis es directamente aceptar el paréntesis así como viene. Entonces acá, negar una implicación es lo mismo que decir P y no Q. ¿Sí? P y no Q. O sea, la negación de una implicación es lo mismo o es equivalente a escribir P y no Q. Bueno, hasta ahí el libro. Pero les voy a agregar algo. En la primera parte yo tengo negación de una implicación. Y voy a hacer lo mismo de vuelta. Voy a negar miembro a miembro. Perdón, vamos a escribirlo un poquito más prolijo. O sea, voy a negar de un lado y voy a negar del otro. ¿Sí? Voy a negar de un lado y voy a negar del otro. Se ve, ¿no? Negué del primer lado y negué del segundo. Y ahora pasa lo mismo. Yo estoy negando una negación. Entonces directamente me queda lo que estaba. ¿Sí? Me queda P entonces Q. Esperen que no me sale prolijo. P entonces Q, porque es no el paréntesis. Entonces dejo solamente el paréntesis. Y yo voy a decir que esto es equivalente ¿a qué? Y acá voy a aplicar la ley de Morgan. ¿Cuál era la ley de Morgan? Era que cuando yo tenía
un paréntesis con dos términos que estaban con un conectivo que era un I o una O, y además tenía una negación afuera, yo lo que hacía era distribuir esa negación para ambos miembros y dar vuelta al conectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría no P o no Q. No Q. Pero no Q es negar. ¿Sí? Entonces, esto sería Q. Bueno, lo voy a borrar y voy a poner directamente Q. Bueno, eso era lo que yo quería llegar. Esto de acá. Una implicación es equivalente a decir no el primero o el segundo, ¿no? El primero, ¿quién sería? El antecedente, ¿no? Al primero, mal llamado el primero, es como decir el antecedente y el consecuente. Es más fácil a veces de acordarse el primero y el segundo. Entonces, P entonces Q es exactamente lo mismo que decir no el primero, o sea P, o el segundo, o sea Q. Esto de acá lo vamos a usar, incluso lo vamos a usar cuando llegue el momento de un parcial. Entonces, esto de acá es no importante, sino súper importante. Además del resto de cosas, ¿no? Además de la tabla de valor de verdad, de la implicación, la tienen que saber sí o sí. Cuando una I es verdadero, eso se puede pensar. Cuando una O es verdadero, eso se puede pensar. Pero la implicación es un poquito más difícil de pensarla con algún ejemplo. O sea, o la estudian un poquito de memoria hasta que se la empiezan a acordar, o la van a tener que razonar. Pero al momento de un parcial o de un final, no está tan bueno ponerse a querer deducir absolutamente todo. Entonces, la de la implicación, traten de aprenderla. Y esta de acá, todavía no la vamos a usar, pero más adelante sí la vamos a empezar a usar y bastante. Entonces, esto sí hay que acordárselo. Si ustedes quieren acordarse desde esta de acá y hacer toda esta deducción, bárbaro, pero no se los aconsejo. Yo les aconsejaría esto, acordárselo bien y tenerlo fresquito, ¿sí? Y decir una implicación es lo mismo que decir no el primero o el segundo. Les va a ser útil. Bueno, terminamos la clase de hoy. Espero que no se haya hecho tan largo, creo que sí se va a terminar haciendo tan largo. Me está costando esto de grabar videos. Disculpen un poquito la prolijidad, pero bueno, estoy escribiendo sobre un celular y estoy haciendo un poco lo que puedo. Con el paso del tiempo voy a ir empezando a ir manejando un poquito mejor el tiempo, pero me cuesta un poquitito determinar a ver cuántos temas puedo dar o cuántos no al hacerlo de esta manera. Bueno, muchísimas gracias chicos, les mando un saludo y espero que estén todos bien.